Cuando la religión se convierte en iglesia. Oso, ¿qué es la religión? ¿Cuál es tu opinión sobre las religiones organizadas? La religión es la más alta aspiración de la conciencia humana, es la búsqueda individual de la verdad. La verdad interna no pertenece al conocimiento común. Cada cual ha de entrar en sí mismo, cada vez es un nuevo descubrimiento. No importa cuánta gente haya alcanzado su realización, su despertar. En cuanto lo alcanzas, es absolutamente nuevo, porque no puede tomarse prestado. La búsqueda consiste básicamente en llegar a conocer tu interior. Tienes una parte externa, y ninguna parte externa existe sin una interna. La propia existencia de lo externo es la prueba de la existencia del mundo interior. El mundo interior está formado por tres capas: los pensamientos son la más superficial, los sentimientos son más profundos, y luego está el ser, que es tu divinidad. Conocer la propia divinidad, la propia eternidad, es la búsqueda fundamental de la religión. Todos los sentidos te llevan hacia el exterior, los ojos se abren para mirar lo exterior, los oídos oyen lo que sucede en el exterior, tus manos tocan lo que hay en el exterior. Los sentidos son las puertas para salir. Y recuerda siempre que la puerta que te sirve para salir, también te sirve para entrar. La misma puerta por la que sales de tu casa, es por la que entras cuando regresas. Solo cambia el sentido. Para salir necesitas tener los ojos abiertos. Para entrar necesitas cerrarlos. Has de mantener todos tus sentidos callados. El primer encuentro es con la mente, pero esa no es tu realidad. Aunque esté en tu cerebro, no eres tú, es el reflejo del exterior. Todos tus pensamientos son un reflejo del exterior. Por ejemplo, un ciego no puede imaginarse los colores porque no los ha visto. Por lo tanto, ese reflejo no es posible. El ciego ni siquiera sabe qué es la oscuridad, y debido a que nunca ha visto ni luz ni oscuridad, no hay posibilidad de reflejo alguno. El ciego no conoce ni la luz, ni la oscuridad. Para él esos dos términos carecen de sentido. Y si analizas tus pensamientos descubrirás que surgen en tu interior debido a la realidad exterior, de manera que son básicamente externos. Reflejos en el lago interior de tu conciencia. Pero debido a estos pensamientos, una multitud inmensa que se va acumulando en ti, creando una muralla china. Tienes que ir más allá de tus pensamientos. Y la religión conoce un solo método, con diferentes nombres, pero un solo método: la observación, el ser testigo. Simplemente observa tus pensamientos, sin juzgarlos, sin condenarlos, sin darles importancia. Con un extremo desapego. Simplemente observa tus pensamientos fluyendo sobre la pantalla de tu mente. Y a medida que el observador se fortalece, tus pensamientos van disminuyendo. Si el observador supone el 10% de tu energía, entonces el 90% se desperdicia en pensamientos. Si tu observador absorbe el 90%, entonces solo el 10% se invierte en pensamientos. En el momento en que tú eras 100% un observador, la mente queda vacía. Todo este proceso es lo que se conoce como meditación. Al atravesar los pensamientos llegas a la segunda capa, la de los sentimientos, la de tu corazón, que es más sutil. Pero ahora tu observador es ya capaz de observar tus estados de ánimo, tus sentimientos, tus sensaciones, aunque sean de lo más sutil. Y el mismo método funciona como con los pensamientos. Pronto no habrá sentimientos, sensaciones, estados de ánimo. Habrás ido más allá de la mente y del corazón. Ahora queda un silencio profundo. Nada se mueve. Este es tu ser. Esto eres tú. El sabor de tu ser es la verdad. La belleza de tu ser es la belleza de la existencia. El silencio de tu ser es el lenguaje que la existencia entiende. Y recogido en tu ser, has llegado a casa, tu peregrinaje se ha terminado, tu lucha ha cesado. Cómodamente te asientas en silencio en tu ser. Un gran esplendor oculto se te revela porque no estás separado de la realidad. Eres uno con ella. Los árboles, la luna, las estrellas y las montañas, todo es parte de una unidad orgánica. Tú eres también parte de esa unidad orgánica, eres parte de Dios. La religión es el supremo logro del hombre. Más allá de la religión no hay nada, pero tampoco hay necesidad de nada más. Tu ser es tan extático, rebosa tanta felicidad, tanto silencio, tanta paz, tanta comprensión, tanto éxtasis, que por primera vez la vida se vuelve realmente una canción, una danza, una celebración. Pero la religión organizada es algo totalmente diferente, así que siento que debo aclararte que la religión auténtica es siempre individual. Cuando la verdad se organiza, muere, se convierte en una doctrina, en una teología, en una filosofía, pero deja de ser una experiencia, porque una multitud no puede tener experiencias. Las experiencias suceden solo a los individuos. Es casi como el amor. Con el amor no puedes crear organizaciones para no tener así que preocuparte, para que la organización se encargue de todo, para que el sacerdote ame en tu lugar. Y eso es lo que le ha sucedido a la religión. Cada vez que un hombre descubre la verdad, inmediatamente una parte de la humanidad, la más astuta, los sacerdotes, lo rodea. Empiezan a recopilar sus palabras, empiezan a interpretarlas y empiezan a proclamar que si la gente quiere saber la verdad, ha de hacerla a través suyo. Ellos son los intermediarios de Dios. Pueden llamarse a sí mismos profetas, pueden hacerse llamar mensajeros, pueden escoger el nombre que sea, pero la realidad es que se han colocado a sí mismos como agentes de Dios. No conocen a Dios, pero en nombre de Dios explotan a la humanidad. La religión organizada es otra forma de política. Así como he condenado a la política como la más baja de las actividades humanas, lo mismo hago con las religiones organizadas. Tú puedes verlo, los sacerdotes y los políticos han estado siempre en conspiración contra la humanidad. Se han apoyado unos a los otros. Han dividido las cosas entre ellos para que lo mundano sea de los políticos, ahí gobiernan ellos, y tu vida interior pertenezca al sacerdote, ahí es él el que manda. Uno a veces se asombra. Parece increíble que en pleno siglo XX el Papa pueda declarar, como lo hizo hace unos meses, que el comunicarse directamente con Dios es un pecado. Debes hacerlo por el conducto adecuado, a través del sacerdote, porque si la gente comenzara a dirigirse directamente a Dios, confesarse a Dios, rezarle a Dios, millones de sacerdotes se quedarían sin empleo. Ellos no hacen nada, su función es engañarte. Tú no conoces el lenguaje de Dios ni eres tan evolucionado. Por una simple donación a su iglesia o templo, ellos hacen el trabajo por ti. Todas esas donaciones van a la bolsa de los sacerdotes. No saben nada de Dios, pero son muy eruditos, pueden repetir las escrituras como loros.
Pero su íntimo anhelo no es de Dios, ni de la verdad. No son buscadores, son explotadores. Supe que un cura compró 2 loros a los que enseñó, con mucho trabajo, hermosos pasajes sobre Jesucristo. Y todos estaban asombrados porque hablaban muy correctamente. Les hizo unos pequeños rosarios, para que estuviesen constantemente rezando, y también les compró unas pequeñas Biblias. Así que tenían siempre sus Biblias abiertas mientras repasaban las cuentas. Aunque no podían leer, lo sabían todo de memoria. El cura abría una página y decía página 12. Y ellos empezaban a leer. No es que leyeran, repetían de memoria. El cura estaba muy satisfecho y pensó que sería bueno tener otro loro para enseñarle a decir sermones completos en vez de recitar la Biblia y rezar el rosario. Encontró un loro cuyo dueño le aseguró su deseo será satisfecho. Nunca he visto un loro tan inteligente. Pero no se dio cuenta de que era un loro hembra. En cuanto fue puesto en la jaula con los otros 2 loros, que estaban rezando el rosario y leyendo la Biblia, ambos miraron a la hembra y uno de ellos dijo: Jorge, deja el rosario. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Tus sacerdotes no son más que loros, y sus plegarias son para obtener poder, prestigio, dinero. Son políticos disfrazados. Hacen política en el nombre de Dios, la política de los números. Hay ahora 700 millones de católicos. Evidentemente el Papa es el hombre religioso más poderoso del mundo. Todas las religiones han incrementando el número de sus fieles utilizando diferentes métodos. A los musulmanes se les permite tener 4 esposas para así engendrar 4 niños al año. Han tenido un gran éxito. Son la segunda gran religión después del cristianismo. Religión organizada es solo una expresión sin contenido, sin significado. En ella se esconde la política de los números. Y lo sabes perfectamente. Cuando las elecciones se acercan, tus políticos van a ver al Shankaracharya. Durante 5 años nadie va a visitarle, pero cuando las elecciones se acercan, entonces el primer ministro visita al Shankaracharya. Acude en peregrinación a templos situados en montañas tan altas como los Himalayas. ¿Para qué? Repentinamente surge una gran devoción religiosa, que declina en cuanto las elecciones terminan. Esta gente necesita los votos, tienen que mostrar respeto a los dirigentes de las religiones. Y un Shankaracharya se siente halagado cuando un primer ministro le toca los pies. Y los hindúes, los seguidores del Shankaracharya, piensan que su primer ministro es muy devoto. Cuando el Papa viene a la India, incluso el presidente y el primer ministro con todo su gabinete forman en fila para recibirle en el aeropuerto. ¿Para qué? La tercera gran religión en la India es ahora el cristianismo, y si muestras respeto por el Papa significa que todos los votos de los cristianos van a ser tuyos. Las religiones organizadas, ya sea el cristianismo o el hinduismo o el islamismo, nunca han buscado la verdad. En 2000 años, ¿qué verdad ha organizado el cristianismo además de lo ya dicho por Jesús? Así que ¿qué necesidad hay de esta organización? No ha incrementado la religiosidad de la gente, simplemente ha repetido lo que dijo Jesús, lo que está a disposición de todos en los libros. En 25 siglos, ¿cuántos budistas han ido en busca de la verdad o la han hallado? Son solo una larga fila de loros repitiendo lo que Gautama Buda encontró. Y debes recordar que Buda no fue parte de ninguna religión organizada, ni tampoco lo fue Mahavira, ni Jesús. Ellos eran buscadores individuales. Ese es el privilegio y la dignidad del individuo. Las religiones organizadas, al igual que los políticos, han provocado las guerras. Los nombres pueden cambiar, los políticos luchan por el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo. Y las religiones organizadas luchan por Dios, por el amor, por su propio concepto de lo que es la verdad. Y millones de personas han resultado muertas en los choques entre cristianos y musulmanes, entre cristianos y judíos, entre musulmanes e hindúes, entre hindúes y budistas. La religión no tiene nada que ver con la guerra, es la búsqueda de la paz. Pero las religiones organizadas no están interesadas en la paz, están interesadas en volverse más y más poderosas y dominantes. Condeno a los políticos e igualmente condeno a las religiones organizadas, porque no son más que política. Por esto, cuando digo que la gente religiosa debe ser respetada, honrada y que los políticos deben acudir a ellos en demanda de consejo, no me refiero a las religiones organizadas, me refiero a los individuos religiosos. Y un individuo religioso no es ni hindú, ni cristiano, ni musulmán. ¿Cómo podría serlo? Dios mismo no es ni hindú, ni musulmán, ni cristiano, y el hombre que conoce algo de lo divino, adquiere los colores de la divinidad, exhala el aroma de la fragancia divina. En el antiguo Oriente, esta gente religiosa fue el más elevado florecimiento. Incluso reyes y emperadores acudían a ellos para postrarse a sus pies y recibir su bendición, para solicitar consejos sobre problemas difíciles de resolver. Si queremos que el mundo siga existiendo, tenemos que retornar a nuestros antiguos días de infancia, cuando la persona religiosa no albergaba intereses privados. Por eso sus ojos estaban limpios, por eso su corazón era puro amor, su ser era en sí una bendición. Quien quiera que llegaba a él, era curado, sus problemas resueltos, obtenía nuevos enfoques para sus viejos problemas. Las religiones organizadas deben desaparecer del mundo, han de abandonar su máscara de religiosidad. Son simplemente políticos, lobos con piel de cordero. Han de desvelar sus verdaderas intenciones. Son políticos, no hay nada malo en ello. Siempre han sido políticos, pero han estado haciendo política en nombre de la religión. Las religiones organizadas no tienen futuro alguno. Deben abandonar su disfraz y mostrarse como políticos y ser parte del mundo político, para que así podamos encontrar al individuo auténticamente religioso, que es muy raro de encontrar. Pero unos cuantos individuos auténticamente religiosos bastan para conducir al mundo entero hacia la luz, hacia la vida inmortal, hacia la verdad última. No estoy en contra del Papa. Oso, tú estás muy en contra del Papa. Se debe a que la Iglesia Católica es quizás la más organizada de las religiones. No estoy en contra de nadie, pero sí estoy a favor de la verdad. Voy a criticar todo aquello que vaya contra la verdad. Para mí es un deber sagrado. Que la Iglesia Católica sea la religión más organizada es una de las razones por las que critico tanto al Papa. Hay también otras razones. Me gustaría detallarte todas las razones de mis críticas. Primero, la Iglesia Católica en particular y el cristianismo en general no son en absoluto una religión.
Llamar la religión organizada es utilizar un término equivocado. Es una superstición organizada. Durante estos 20 siglos después de Jesucristo, el cristianismo ha estado defendiendo toda clase de supersticiones y luchando contra la ciencia, contra todos los descubrimientos de la verdad. Y quienes han promovido esta guerra entre la superstición y la ciencia han sido los papas. En primer lugar, durante estos 20 siglos los papas han estado proclamando su infalibilidad, lo cual es algo absurdo. Pero según su lógica, ellos representan a Jesucristo y Jesucristo es el único Hijo de Dios. Por tanto, indirectamente ellos son el instrumento de Dios, ¿cómo podrían ser pues falibles? Pero la vida no es lógica. Tu Dios mismo es una ficción. El que Jesucristo sea el unigénito de Dios, es otra ficción. Y la infalibilidad del Papa es simplemente ridícula. Cuando Galileo descubrió que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, era ya viejo, 75 o 80 años, casi en su lecho de muerte, fue llevado ante la presencia del Papa. Y el Papa le dijo antes de morir: desdícete de lo que afirmas, porque va en contra de lo que dice la Biblia. Y todo lo que va contra la Biblia, es falso porque la Biblia es la palabra de Dios. Galileo era un gran científico y tengo un enorme respeto por él. A su edad y a las puertas de la muerte, seguía teniendo un gran sentido del humor. Él dijo: no hay problema, lo cambiaré. Escribiré en mi libro exactamente lo que está escrito en la Biblia, que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero he de decir claramente lo siguiente: ni el Sol ni la Tierra van a leer mi libro. En realidad, la Tierra seguirá moviéndose alrededor del Sol. ¿Y por qué insistís? Tengo las pruebas, he dedicado mi vida a la investigación y todos los que tienen una mente científica están de acuerdo conmigo. Tarde o temprano tendréis que estar también de acuerdo conmigo porque uno no puede mantenerse en contra de la verdad por mucho tiempo. El Papa dijo: no podemos tolerar nada que vaya en contra de la Biblia por la simple razón de que si algo de lo que dice resulta falso, entonces la infalibilidad de Dios desaparece. Y si Dios mismo es falible, ¿qué pasará con Jesucristo? ¿Y con el Papa? Y si Dios ha escrito una falsedad, ¿quién sabe? Puede ser que haya escrito muchas otras. No podemos permitirlo. Durante 300 años los papas han estado luchando duramente contra todos y cada uno de los descubrimientos científicos de la verdad. Nadie puede salir victorioso contra la verdad, pero lo han intentado con todas sus fuerzas. Es la única religión que ha peleado contra la ciencia. Esta es una de las razones fundamentales por las que estoy en contra del Papa. Incluso ahora continúan oponiéndose a la ciencia, sabiendo perfectamente que saldrán derrotados y que es una batalla perdida. Y continúan llamándose infalibles. Es sorprendente cómo la gente puede tener tan poca vergüenza. Es hora de que aprendan. Ellos sacrificaron y quemaron a Juana de Arco por orden del Papa, porque él la declaró bruja. ¿En base a qué? ¿A qué razonamiento? ¿A qué revelación? Solo porque el Papa lo diga, tiene que ser cierto. La palabra del Papa es ley. La palabra del Papa es la verdad. Quemaron a una gran mujer, valerosa e inteligente, que había luchado por la libertad de su país y que había ganado para la libertad. Sintieron celos de que una mujer se hiciera tan notable que incluso el Papa quedara en un segundo plano. Fue quemada por celos. No había cometido pecado. Toda Europa se conmovió y lentamente empezó a levantar la voz contra su muerte. Pero tuvieron que pasar casi 300 años para que la voz de la gente fuera escuchada y otro Papa declarara a Juana de Arco una gran santa. Un Papa la quema viva, por bruja, tenía relaciones carnales con el diablo, y después de 300 años, otro Papa, su sucesor, representante del mismo Jesucristo y de Dios, declara que era una santa. Sus restos fueron exhumados y ahora son venerados, y una hermosa catedral se yergue en su memoria. Ahora ya no se la llama simplemente Juana de Arco, sino Santa Juana de Arco. El Papa viaja continuamente por todo el mundo, predicando particularmente en los países de Oriente donde la gente es muy pobre y donde va a volverse más y más pobre cada día, que el control de la natalidad es contrario a Dios, que cualquier método que impida el nacimiento de un niño es contrario a Dios. Pero el Papa no está interesado en que la gente viva mejor, sin pasar hambre. La gente no debería morir por falta de agua, de alimento. Y te sorprenderá saber que por una parte el Papa habla contra los métodos de control de la natalidad y por la otra, el Vaticano tiene una fábrica clandestina donde se fabrican píldoras anticonceptivas porque es un buen negocio y deja millones de dólares. ¿Llamas a esa gente religiosa? Él viaja por todo el mundo diciendo que los curas católicos, los obispos y cardenales, no deben inmiscuirse en la política, porque él quiere tener a los políticos a su favor. Y está demostrado que él mismo envió a Polonia, a un partido político, 100 millones de dólares para luchar contra el comunismo. ¿No es esto política? Y su interés por no controlar la natalidad es en realidad un interés por aumentar la población. Lo que suceda a la gente, no es el problema. Si la gente es pobre y pasa hambre, puede fácilmente ser convertida al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica. Sus escuelas, sus hospitales, sus orfanatos, no son sino fábricas para convertir a la gente al catolicismo. Es un hecho bien conocido hoy en día que para finales de siglo casi la mitad de la población mundial se estará muriendo de hambre. Es difícil de imaginar esa situación en la que un hombre de cada dos vaya a morir. Por todas partes habrá cadáveres sin que haya nadie para enterrarlos o llevarlos a la funeraria. De hecho, morir será mejor que vivir entre tanto cadáver. El mundo entero apestará a muerte. Los papas no parecen estar interesados en salvar a la humanidad. Su principal interés consiste en convertir a más y más gente a su religión, porque esa es su fuerza. Es pura política. Toda la teología cristiana está basada en esas ideas estúpidas. Llamarla religión es absurdo. Jesús nace de una madre virgen. Toda la ciencia médica contradice este hecho. No es posible. Pero este es uno de sus fundamentos. Si lo dejas de lado, el edificio entero del cristianismo se derrumba. No han dado al mundo ningún método para elevar la conciencia, no han producido gente iluminada, pero bajo la red del catolicismo han atrapado a 700 millones de personas. Están llenos de creencias absurdas y aun cuando tienen ojos, no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y si les dices algo, están dispuestos a crucificarte. Están en contra de la crucifixión de Jesús, pero siempre están dispuestos a crucificarte si dices simplemente la verdad. Dije en uno de mis discursos que la Santa Biblia era uno de los libros menos santos del mundo, pues tiene 500 páginas de pornografía pura.
Uno de mis amigos de América, al oír esto, compiló esas páginas y las publicó en un libro llamado X-Ratedol y Bible. Y acabo de recibir unas citaciones desde Kanpur. 10 asociaciones cristianas han iniciado un pleito en mi contra, por estar hiriendo sus sentimientos religiosos. No puedo creer que la gente esté tan ciega. Si hay algo que hiere tus sentimientos religiosos, eso es tu Biblia. Yo no tengo nada que ver con ella. Deberías decirle al gobierno que prohibiera la Biblia o la clasificara como literatura pornográfica. No me estoy inventando nada. Esas 500 páginas están allí, en la Biblia, y esas 10 asociaciones deberían al menos haber ojeado sus Biblias para saber de qué estoy hablando. Si no, ante los tribunales quedarán como absolutos estúpidos. Ahora se están iniciando movimientos en todos los países para lograr que la homosexualidad sea declarada un gran crimen. Y todo el mundo sabe que el Papa Pablo VI era homosexual. Antes de ser papa era el cardenal de Milán, y ya entonces, eso era un rumor vox populi. Todo Milán estaba sorprendido de verle siempre con su amigo, un hermoso joven. Aun conociéndose este hecho, llegó a papa. Y cuando fue nombrado papa, su amigo fue llamado al Vaticano y se convirtió en su secretario. Comúnmente la secretaria es la amiga. Aquí era algo diferente, pero la misma historia. Y el Vaticano nunca ha negado esto. No pueden, es un hecho evidente. Pero si lo dices, significa que estás contra el papa. Yo estoy solo a favor de la verdad. Pero quizás esto empezó con la virginidad de María y el nacimiento de Jesús. ¿Oí qué? Esta es una historia del futuro porque este papa polaco tardará mucho en morir. Comúnmente los papas mueren en 1 o 2 años, pues para cuando son nombrados papas, tienen ya alrededor de 75 años. Y probablemente esperaban que este polaco moriría también, pero no conocen a los polacos. Él se ha olvidado completamente de morir y está disfrutando su puesto enormemente. Ningún otro papa lo había hecho así. Continuamente viaja por todo el mundo y el Vaticano está endeudándose. Se ha gastado en viajes $9 millones. 2 días antes de que fuera a Australia, la reina británica había ido también. Gastaron más dinero en la visita del Papa a Australia que en la visita de la reina de Inglaterra. Y esta es la gente que dice bienaventurados sean los pobres. Pero finalmente el Papa polaco murió y fue al cielo con todos los honores. A las puertas del cielo San Pedro le detuvo y le dijo: hola, no puedes entrar así como así, ¿quién eres? El Papa le contestó: soy vuestro representante en la tierra. Soy el Papa. San Pedro le dijo el Papa: nuestro representante, nunca hemos oído hablar de ti. El Papa sorprendido le contestó: oh, bien, tan solo dile a Dios que ya estoy aquí. Él te dirá que me dejes entrar. San Pedro gritó: oiga, jefe, aquí hay un tipo diciendo que es el Papa, ¿le conoce? Jesús contestó: no, nunca oí hablar de él. San Pedro dijo: lo siento, no te puedo dejar entrar. Nadie de aquí te conoce. El Papa le dijo: no puedes decirme que me vaya, soy el Papa en persona. Pregunta al Espíritu Santo. Seguro que él me conoce. San Pedro gritó otra vez: oye, paloma. Un tipo insiste en que le conoces. Dice que es el Papa. Y el Espíritu Santo contestó el Papa: claro que le conozco. Es el tipo que hizo correr esos sucios rumores entre María y yo. Échalo fuera. Toda la religión se basa en un chiste verde. Al Papa Pablo VI, que era homosexual, le sucedió el Papa Juan Pablo I. Era un hombre liberal e inteligente que ordenó investigar a los cardenales y obispos pertenecientes a las logias masónicas, las cuales estaban prohibidas por la Iglesia Católica. Estas logias masónicas tienen como miembro solo a la gente más rica del mundo. Son sociedades secretas que realizan rituales secretos. Habían sido condenadas por el cristianismo, por lo que ningún cura, obispo o cardenal, ni nadie con un puesto oficial podía ser miembro de una logia masónica. Sus rituales consisten en orgías sexuales y otra clase de actos repugnantes. Juan Pablo I ordenó investigar a los cardenales y obispos pertenecientes a estas logias. Descubrió que muchos altos jefes del Vaticano eran masones y ordenó que fueran destituidos. ¿Ves la hipocresía? Es la misma gente que promulgó la ley prohibiendo a los curas ser miembros de las logias masónicas, pero en el mismo Vaticano se descubrió que cardenales, obispos y arzobispos formaban parte de ellas. Y debido a que Juan Pablo I ordenó destituirles, toda la jerarquía y la burocracia católica se pusieron en contra de este hombre tan inteligente. En toda la historia del cristianismo, él es quizá el único papa con algo de inteligencia, algo de humanidad, algo de comprensión. Al mismo tiempo ordenó una investigación en el Banco del Vaticano, la cual reveló que el banco blanqueaba cada año cientos de millones de dólares provenientes de la mafia de las drogas, de la heroína. Estas son tus instituciones religiosas. El mismo Banco del Vaticano, cuya cabeza es el Papa, no es más que la mayor mafia organizada. Cientos de millones de dólares procedentes de la heroína. Hablan y predican contra las drogas cuando entre bastidores ellos mismos trafican con ellas. También convocó una asamblea para anunciar que la Iglesia apoyaría el control de la natalidad. Realmente era un hombre de gran entendimiento. Quería llamar a la píldora católica. Pero antes de poder convocarla fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Fue asesinado. El gabinete del Vaticano declaró que murió de un paro cardíaco, pero eso es absolutamente falso, porque su propio médico personal afirmó que su corazón estaba perfectamente y que nunca había tenido ningún problema. Y lo más significativo es que no llamaron a su médico personal. En su lugar, los responsables del Vaticano ordenaron inmediatamente embalsamar el cadáver e impidieron que su médico lo examinara. También rehusaron la autopsia. No se expidió un certificado de defunción, de modo que hasta hoy, oficialmente continúa viviendo, puesto que no hubo certificado de defunción. Y se hizo la autopsia después de haberlo embalsamado. Pero una vez que se embalsama un cadáver, después de extraerle la sangre del cuerpo y reemplazarla con sustancias químicas, resulta imposible averiguar si ha sido envenenado o qué fue lo que sucedió. Pero la situación es muy clara. Personas cercanas a él sostienen que los papeles que él tenía en la mano cuando el cuerpo fue descubierto eran los de su testamento. Dándose cuenta a medianoche de que había sido envenenado, de que iba a morir, habría tratado de escribir su testamento o contar lo que le había sucedido, lo que le habían hecho. Pero misteriosamente sus papeles desaparecieron al igual que el frasco con su medicina.
Se cree que mezclaron veneno en su medicina y que él la tomó pensando que era su medicamento. Cuando el veneno empezó a surtir efecto, debió de haber tratado de escribir su testamento. Debió de haber tratado de contar que, según parecía, había sido envenenado y que se estaba muriendo. La gente que lo encontró primero, vio que era el testamento lo que apretaba en sus manos. Y lo más sorprendente es que aún antes de que encontraran su cuerpo, se habían dado instrucciones de que el cadáver fuera embalsamado, porque la gente que estaba en la conspiración sabía que por la mañana sería necesario disponer de los embalsamadores. Así que todo se preparó anticipadamente. No fue una muerte accidental. Le sucedió el Papa Juan Pablo II, el polaco, que prohibió todos los métodos de control de la natalidad, excepto el método del ciclo, aun cuando el Vaticano es en realidad dueño de una fábrica de píldoras anticonceptivas. También anuló la ley por la cual la Iglesia prohibía a los clérigos ser miembros de las logias masónicas. Y ascendió a Marcinkus, el jefe del Banco del Vaticano, al cargo de arzobispo y le nombró miembro de su círculo personal. Este hombre era el mismo hombre que dirigía la mafia, que blanqueaba el dinero de la heroína a través del banco. En 1982, el arzobispo Marcinkus estuvo envuelto en un gran escándalo financiero cuando un banco italiano quebró. Uno de sus amigos de negocios fue encontrado ahorcado bajo el puente de Londres. Y otro colega, que había estado en la cárcel bajo el cargo de haber asesinado a un comisario de policía, murió al beber café con cianuro. Ellos eran los que podían haber testificado contra el arzobispo Marcinkus, ellos conocían todos los secretos, y ambos fueron asesinados. Se dictó una orden de captura contra el arzobispo, pero el Vaticano es un gobierno independiente, de solo 8 millas cuadradas, y el gobierno italiano no tiene poder para intervenir en él. Y el Papa ocultó a ese hombre dentro del Vaticano. La orden de busca y captura está esperando afuera. Estos son tus líderes religiosos. El Papa polaco también ha estado reprendiendo severamente a sacerdotes de todo el mundo por intervenir en política, pero él mismo ordenó que millones de dólares del Vaticano fueran entregados al grupo Solidaridad, en Polonia, que luchaba contra el gobierno comunista. Estoy en contra de las religiones organizadas, porque en cuanto algo se convierte en una organización, empieza a perseguir sus propios intereses. Y la religión queda olvidada, otras cosas se vuelven más importantes. La verdad y la búsqueda de la verdad necesitan de tu entrega total, nada ha de interferir. Una religión organizada se convierte en una prisión. Empieza a suministrarte doctrinas ya hechas y tu única función es creer en ellas, bien sean razonables y lógicas, o no lo sean. No estás autorizado para experimentar por ti mismo porque, quién sabe, podrías encontrar algo que fuese contra la doctrina oficial. Pero la doctrina oficial no puede convertirse en tu iluminación. La doctrina oficial puede hacer de ti un erudito, pero no puede hacerte sabio, no puede volverte intuitivo, no puede hacerte consciente de Dios. Critico al Papa porque no solo es la cabeza visible de una religión organizada, sino también la cabeza de un gobierno. No es gran cosa, solo 8 millas cuadradas, pero aún así, es reconocido como jefe de Estado, tiene representantes en la ONU, tiene embajadores en diferentes países. La religión es algo tan elevado, y la política es algo tan bajo, que has de recordar esto cuando se mezcla algo bajo con algo elevado, es siempre lo elevado lo que se corrompe, no lo bajo. Es siempre lo superior lo que pierde su calidad de ser superior, lo inferior no tiene nada que perder, no puede caer más bajo. Está ya en lo más bajo. La religión y la política deben estar separadas. Y en cuanto la religión se organiza, se convierte en política. Por lo tanto, la religión jamás debe organizarse, ha de ser la búsqueda privada, personal e íntima de cada uno. El individuo ha de tener al menos un área de su vida en la que pueda ser totalmente libre, sin que nadie decida por él, donde pueda abrir sus alas como un águila y volar por el cielo, sin cadenas, sin ligaduras, sin obstáculos. La religión florece solo en un corazón absolutamente libre de doctrinas, de creencias, de iglesias, de mezquitas. Quiero que todo el mundo sea religioso, pero no cristiano, ni católico, ni hindú, ni musulmán. Ser solo religioso es suficiente. ¿No puedes ver estos simples hechos? La honestidad es la honestidad, no es ni cristiana ni hindú. La verdad es simplemente la verdad, no puede ser musulmana, ni cristiana. El amor es simplemente amor, no puede ser oriental, ni occidental. La compasión es compasión, no pertenece a ninguna raza, a ningún país, a ningún clima, no depende de la geografía ni de la historia. Estos son los ingredientes de una conciencia religiosa. La meditación es simplemente científica, de la misma forma que lo es la física, sin preocuparte de si es hindú o musulmana, o la química, sin preocuparte de si es protestante o católica. Cuando vas al médico nunca miras si la medicina es hindú o budista. La realidad interna es simplemente puro silencio. Allí florecen miles de flores, pero no pertenecen a ninguna organización. Son el fruto de tu búsqueda, de tu propio camino interno. Fundamentalmente todas las religiones organizadas están privando a la humanidad de su religión, porque te desvían. Siempre te dirigen hacia afuera, su Dios está lejos, en el cielo. Cuando, con las manos juntas, rezas mirando al cielo, no te das cuenta que nadie va a escucharte. De hecho, el que está orando, el que está vivo dentro de ti, el que respira en ti, ese es Dios. Solo tienes que descubrirlo. Está escondido en las capas de tu falsa personalidad. Encuéntralo en medio de tu inocencia y la vida se volverá puro gozo, una canción sin palabras, una danza, una celebración. Y al final de tu celebración no habrá más que lágrimas de gratitud. No puedo ni pensar ni imaginarme que esas lágrimas de gratitud pertenezcan a una religión. Pertenecen al corazón individual, rebosante de gratitud hacia la existencia. Un antiguo cuento. Un diablillo va corriendo a ver a su jefe. Temblando le dice al viejo demonio, hay que hacer algo inmediatamente, porque en la tierra un hombre ha encontrado la verdad. Y si la gente conoce la verdad, ¿qué pasará con nuestra profesión? El viejo diablo se rió y dijo, siéntate y descansa, no te preocupes. Todo se arreglará, ya tenemos gente allí. Pero él dijo, vengo de allí y no he visto ni a uno solo de los nuestros. El viejo le contestó, los curas son mi gente. Ya han rodeado al hombre que encontró la verdad. Ahora serán los mediadores entre el hombre de la verdad y las masas. Harán templos, escribirán escrituras, interpretarán, y lo distorsionarán todo. Pedirán a la gente que adoren y recen.
Y en todo este lío, la verdad se perderá. Este es mi viejo método. Siempre ha dado resultado. Los sacerdotes no son amigos de la religión que representan, son sus grandes enemigos, porque la religión no necesita mediadores. Entre tú y la existencia la relación es inmediata. Todo lo que tienes que aprender es cómo entender el lenguaje de la existencia. La existencia solo conoce un lenguaje, el del silencio. Si tú puedes estar también en silencio, podrás entender la verdad, el significado de la vida, el significado de todo lo que existe. Y no hay nadie que pueda interpretarlo por ti. Cada uno tiene que encontrarlo por sí mismo. Nadie puede hacerlo por ti, pero eso es lo que los curas han estado haciendo durante siglos. Ellos se han interpuesto entre tú y la existencia como una muralla china. Si la gente comienza a acercarse a la realidad sin que nadie la guíe, sin que nadie le diga lo que es bueno y lo que es malo, sin que nadie le dé un mapa que tenga que seguir, millones de personas serían capaces de comprender la existencia, porque el latido de nuestro corazón es también el latido del universo. Nuestra vida es una parte de la totalidad de la vida. No somos foráneos, no venimos de alguna otra parte. Estamos creciendo con la existencia. Somos una parte esencial de ella. Solo tenemos que estar lo bastante silenciosos como para poder escuchar aquello que no puede ser expresado en palabras, la música de la existencia. Una vez que comienza a penetrar en nuestro corazón, llega la transformación y ese es el único camino para que alguien se torne religioso. No por ir a la iglesia, ni por leer las escrituras, que son hechas por el hombre. Pero los sacerdotes han hecho creer, falsamente, que sus sagradas escrituras fueron escritas por Dios. La sola idea es simplemente estúpida. Mira esas escrituras, no encontrarás ninguna firma de Dios en ellas. Cada escritura lleva intrínsecamente la evidencia de haber sido escrita por el hombre, y por un hombre muy estúpido, muy primitivo. Las escrituras son hechas por el hombre, las estatuas de Dios son hechas por el hombre, los templos y las iglesias también, pero miles de años de condicionamientos les han conferido una cierta inviolabilidad. Y no hay nada sagrado ni santo en ellas. Los sacerdotes, más que nadie, han estado engañando al hombre. Esta es la peor profesión del mundo, incluso peor que la prostitución. Por lo menos las prostitutas te dan algo a cambio. Los sacerdotes simplemente te dan bla, bla, bla. No tienen nada para darte. Y esto no es todo. Siempre que alguien ha alcanzado la verdad, los sacerdotes están en su contra. Obviamente tienen que estarlo, porque si la verdad es reconocida por la gente, millones de curas en el mundo se quedarían sin empleo. Y su empleo es absolutamente improductivo. Son parásitos, chupan la sangre a los hombres. Desde el momento en que el niño nace hasta que muere, el sacerdote está buscando maneras de explotarlo. A menos que la religión se libere de las manos de los sacerdotes, el mundo permanecerá solo en una pseudo-religión. Nunca llegará a ser religioso. Y un mundo religioso no puede ser tan desgraciado. El mundo religioso debería ser una celebración constante. El hombre religioso no es más que éxtasis puro. Su corazón está lleno de canciones. Su ser está listo para bailar en cualquier momento. Pero el sacerdote ha abolido la búsqueda de la verdad. Ha dicho no hay necesidad de buscar más, ya se ha encontrado. Solo tienes que tener fe. Los sacerdotes han hecho infeliz a la gente porque condenan todos los placeres del mundo. Condenan los placeres del mundo para alabar los placeres del otro mundo. El otro mundo es su fantasía y quieren que la humanidad sacrifique su realidad por una idea ficticia. Y la gente se ha sacrificado. Los curas son enemigos de todos aquellos que aman la verdad, de aquellos que buscan la verdad y de aquellos que ya la han encontrado. Mientras más cerca estás de la verdad, más se convierten los sacerdotes en tus enemigos. Estás perturbando a sus clientes, estás interfiriendo en su negocio. Ellos son muy eficientes argumentando, han pulido sus argumentos. No tienen otra cosa que hacer, solamente argumentan. Pueden perturbarte, pueden confundirte. Tú no conoces la verdad, tampoco ellos la conocen, pero sí saben de teorías, de sofismas. Pueden convencerte de lo que quieran. Todos los sacerdotes pertenecen a la categoría de los sofistas. La retórica es prostitución y los argumentos no prueban nada. Con una argumentación un poco mejor se les puede demoler. Si tú no tienes experiencia, es peligroso que entres en argumentaciones, en discusiones, en retóricas, porque tu mente sin experiencia puede ser convencida con argumentos de algo que no es verdadero. Primero vive la experiencia, entonces no tendrás necesidad de argumentos, porque ningún argumento podrá destruir tu experiencia. Tu experiencia tiene la cualidad de ser por sí misma evidente. Los sacerdotes pretenden ser muy humildes, pero son muy vengativos. Y puedes verlo en el mundo. Solo han hecho una cosa: provocar guerras, las guerras religiosas, las llamadas cruzadas. Han matado mucha más gente que nadie, en nombre de la religión, en nombre del amor, en nombre de la verdad. Su humildad es hipocresía. Su venganza es bien conocida. Durante miles de años han estado destruyendo la unidad del ser humano. Toda la humanidad es una, pero los sacerdotes no van a permitirlo, porque si toda la humanidad se volviera una, si todos estos adjetivos se dejaran de lado, cristiano, judío, hindú o musulmán, los sacerdotes estarían perdidos. Tienen una profesión muy bien remunerada y no hacen nada, excepto crear problemas y disturbios entre las diferentes religiones. Ni los puedes tocar. Incluso al ponerte en contacto con ellos te puedes contaminar. Es la profesión más desagradable del mundo. Todos los redentores han creado diferentes clases de esclavitud. De hecho, nadie puede redimir a nadie. Uno puede redimirse a sí mismo, pero no pretende que yo soy el redentor. Cree en mí y yo te salvaré. Soy el Salvador, el único y verdadero Salvador. Eso ha creado prisiones. Estas prisiones son espirituales y psicológicas, y es por eso que tú no las ves. Si no, ¿qué quieres decir cuando dices soy cristiano o soy hindú o soy budista? Significa que yo creo que Gautama Buda va a ser mi redentor, o que estoy sencillamente esperando a que Jesucristo venga a redimirme. Has abandonado todo esfuerzo por transformarte, y esa es la única forma que existe para lograr cualquier transformación. Todos esos redentores han creado solo prisiones para la gente. Y los sacerdotes son los representantes de estos redentores sin vida. Estos sacerdotes son también esclavos, pero al menos esa servidumbre les produce riquezas. Los otros que son también esclavos, están perdiendo el tiempo esperando. Esperar es siempre esperar a Godot, nunca llega.
Todas las religiones destruyen la dignidad del hombre, le llaman pecador. En vez de dignificarle haciéndolo más hermoso y más verdadero, haciendo de él un Dios en la tierra, han convertido a toda la humanidad en una masa de pecadores. Y así, todo lo que le queda por hacer es decir sube de rodillas la escalera, pecador. A esto le llaman tener devoción, a esto le llaman oración. Esto no es más que suicidio. Es la destrucción de ti mismo, del amor por ti mismo, del respeto por ti mismo, de tu dignidad. Tú eres la más alta evolución de la existencia. La existencia ha soñado y esperado que tú alcances los más altos estados de conciencia. La existencia sueña en convertirte en superhombre, pero estos sacerdotes han encontrado superpecadores. ¿Para qué se necesitan todas estas iglesias, templos, sinagogas? ¿No es todo este mundo, este universo entero, un hermoso templo? El cielo lleno de estrellas por la noche, el día pleno de luz del sol, los pájaros cantando, las flores floreciendo, ¿qué mayor belleza puedes crear? Este espacio es tu libertad. Permaneciendo atado a falsas ideologías en una iglesia, no eres nada, solo un prisionero. Este universo es el templo de Dios. Y todo lo que tiene vida, no es más que divinidad. Todo es sagrado, nada es profano. La dualidad es creada por los sacerdotes. Y la dualidad entre lo profano y lo sagrado, ha creado la dualidad en ti, entre el cuerpo y el alma. Ha creado una humanidad esquizofrénica. Todos están divididos. A menos que te vuelvas uno, en profunda armonía y sintonía, nunca escucharás la música celestial, la cual es la única prueba de que el mundo no es malo, de que el mundo está vivo. No solo vivo, sino consciente. No solo consciente, sino continuamente creativo. Los cristianos dicen que este mundo fue creado en 6 días y que en el séptimo, el domingo, Dios descansó. Y aún está descansando. Su lunes no ha llegado aún. Este mundo, este vasto universo sin límites, es un continuo proceso de creatividad. Todavía está siendo creado. ¿Quién dijo que la creación se completó en 6 días? ¿Y por qué tenía que acabarse en 6 días? Nada parece estar acabado. Todo está creciendo, la inteligencia del hombre está creciendo, su conciencia está creciendo. En esos 6 días, Dios no creó a Zaratustra, Dios no creó a Gautama Buda, no creó a Jesucristo. Estos son pasos pertenecientes a una evolución superior. Tú eres solo un puente, no eres un ser, sino una posibilidad. Es obvio, absolutamente evidente, que el hombre es una posibilidad. Todo lo que ha llegado a ser perfecto, muere, porque no hay posibilidad de crecimiento. Se ha extinguido a sí mismo, se ha consumido completamente. La vida tiene que seguir siendo una posibilidad, no una realidad. Tiene que seguir progresando, alcanzando cielo tras cielo, cumbre tras cumbre. Si Dios fue el creador del mundo, ¿por qué la gente está muriendo de desnutrición? ¿Se ha olvidado Dios del universo que creó? Si Dios creó el universo, entonces, Él es el responsable de todos los pecadores, de todos los criminales, porque Él creó la semilla del crimen y la semilla del pecado. De otra manera, ¿de dónde vendrían? Él es el único creador. Si el hombre asesina, ¿quién creó el deseo de matar? Si el hombre viola, ¿quién creó el deseo de violar? ¿Quién es entonces el responsable de las armas atómicas? ¿Quién es el responsable de Adolfo Hitler y de la Segunda Guerra Mundial? Él fue responsable de 50 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién será el responsable si la Tercera Guerra Mundial sucede y toda la vida es destruida en este hermoso planeta? Dios tiene que asumir su responsabilidad. Si Él es el creador, tiene que ser también el destructor. La implicación es clara. Y esos idiotas todavía están adorando a Dios. Son realmente héroes. Hay mucho de heroico en su adoración. Adoran a un Dios que priva a sus criaturas, a Adán y a Eva, de volverse sabios, de permanecer vivos eternamente. Aún así, los sacerdotes continúan adorándolo y la gente camina ciegamente tras el sacerdote. Muchos más hombres han sido asesinados en el nombre de Dios, que en ningún otro nombre. Extraño Dios, extraño creador. Y extraños representantes cuyo único trabajo consiste en matar al hombre, en destruir al hombre. Qué extraños son esos mal llamados ministros religiosos cuya enseñanza es la renuncia al mundo. Y Dios creó el mundo. ¿Puedes ver la contradicción? Si Dios creó el mundo, entonces el renunciar al mundo significa renunciar a Dios. George Whitehead solía decir que todas las religiones están en contra de Dios. Decía que estaban en contra de Dios porque todas enseñan a renunciar al mundo. Pobre Dios. Creó el mundo en 6 días y se cansó tanto que su lunes no le ha llegado aún. No se le ha visto por aquí otra vez. Quizás se desgastó de tal forma que se agotó. Se durmió un domingo y nunca más despertó. Y esa gente sigue predicando que renuncies al mundo. Renunciar al mundo es renunciar a Dios, porque esta es su creación. No parecen haber sido redimidos. No hay más que mirar a los discípulos de las mal llamadas religiones. Ve y observa a los monjes jaínos. Sus ojos no demuestran inteligencia, sus caras no resplandecen de luz y de gloria. Se torturan a sí mismos. Esa es su disciplina. Y si te torturas a ti mismo, no puedes ser una hermosa flor. Y todas las religiones. Viendo al Papa, sientes que tiene algo de divino, un aura de divinidad. Y el Papa que le precedió fue homosexual. ¿Es la homosexualidad divina? Tal vez, porque la Trinidad cristiana parece ser un grupo gay: Dios el Padre, Dios el Hijo y un extraño tipo, el Espíritu Santo. Ni una sola mujer. En el transcurso de los años los papas han quemado a miles de mujeres vivas, condenándolas como brujas. ¿Cuál fue el criterio para decidir quién era bruja? Ahora las brujas no existen. De repente aparecieron y de repente desaparecieron. No había un criterio y cualquiera podía informar al Papa. El Papa nombraba un tribunal especial con solo sospechar que una mujer era una bruja, y cualquier hombre estaba calificado para sospechar de ella. No se pedían razones. La mujer era aprendida e inmediatamente torturada durante un sinfín de días. Se la hacía pasar hambre, sed, se la golpeaba. Inventaron máquinas de tortura. Y finalmente, porque aquello parecía ser la única forma de librarse de la tortura, ella se confesaba bruja. Su confesión era la única prueba, y una confesión la puedes arrancar a cualquier persona si la torturas lo suficiente como para que no tenga otra salida. Y se le indicaba qué era lo que tenía que declarar ante el tribunal: que era bruja y que mantenía relaciones sexuales con el demonio. El demonio no existe, pero la mujer tenía que confesar que sí ante el tribunal, porque si no, la tortura comenzaba nuevamente.
Y una vez que aceptaba ser bruja y haber mantenido relaciones sexuales con el demonio, entonces el tribunal se daba por satisfecho. No había necesidad de más evidencias. El juicio era simple: la mujer debía ser quemada viva delante de todo el pueblo para que todos pudieran presenciar lo que te podía suceder si mantenías relaciones sexuales con el demonio. Miles de mujeres fueron quemadas. Y los papas fueron los responsables. Estos papas no demuestran saber disfrutar, no tienen alegría, creatividad, silencio. Solo hacen estupideces como besar el suelo. Cuando este papa polaco viajó aquí, besó la tierra del aeropuerto de Delhi. Yo dije: ahora saboreas la religión hindú por primera vez, porque aquí toda la tierra está llena de estiércol de vaca sagrada. Y si besas la tierra, simplemente demuestras tu estupidez y nada más. Ellos han de demostrar que están redimidos, que están despiertos, liberados. Pero no es así, se les ve más y más esclavos. Son impostores, se llaman a sí mismos pastores, pero pertenecen al mismo rebaño que las ovejas, porque no son conscientes de un simple hecho: para el futuro existen muchos puentes. El hombre tiene muchas potencialidades. Puede llegar a ser muchas clases diferentes de hombre nuevo. Y en el mundo necesitaremos que cada nuevo hombre sea único, para que así, la variedad y la belleza que la variedad brinda, permanezca viva en la tierra. Si todo el mundo fuera igual, la vida sería un aburrimiento. Los sacerdotes han detenido el crecimiento del hombre, han obstaculizado, de todas las formas posibles, su vuelo a cielo abierto. No han permitido la libertad. Todo lo que necesitas es encontrar el camino hacia una libertad total, libertad de toda clase de servidumbres psicológicas y espirituales. Y tú mismo serás tu propio redentor. Y serás un hombre inmensamente superior a todos tus redentores. Las religiones han destruido la integridad del hombre. Lo han fragmentado. Y lo que es peor, lo han fragmentado en partes contrapuestas. El mayor crimen contra la humanidad ha sido el cometido por las religiones. Han vuelto a la humanidad esquizofrénica, proporcionando a cada individuo una personalidad dividida. Y lo han hecho de una manera muy astuta. Primero se le dijo al hombre: no eres el cuerpo, y después, el cuerpo es tu enemigo. La conclusión lógica fue: no formas parte del mundo, y el mundo no es más que un castigo. Estás aquí como castigo. Tu vida no es, ni puede ser, una fiesta. Solo puede ser un lamento, una tragedia. Tu destino en la tierra es sufrir. Tuvieron que hacerlo para glorificar a Dios, que es una ficción poética, y para exaltar el cielo, que es una extensión de la codicia humana, y para hacer que la gente temiera al infierno, lo que supone crear un gran miedo en el centro mismo del alma humana. De este modo han atrapado al hombre y le han diseccionado. Ninguna religión acepta como simple, natural y real que el hombre es una unidad, que este mundo no es un castigo y que este mundo no está separado del hombre. El hombre está enraizado en este mundo de la misma forma que lo están los árboles. Este planeta, la Tierra, es su madre. Todas las religiones han traicionado a la Tierra, han traicionado a la propia fuente de su vida. Han condenado la tierra, han abogado para que se renuncie a ella. Siempre insisten en que se ha de renunciar a ella. Pero, ¿cómo puedes renunciar a tu naturaleza? Puedes fingirlo, puedes ser hipócrita. Puedes incluso comenzar a creer que ya no eres parte de la naturaleza, pero incluso tus grandes santos dependen de la naturaleza de la misma forma que dependen de ella los grandes pecadores. Todos necesitan alimento, necesitan agua, necesitan aire. Sus necesidades no cambian. ¿A qué hay que renunciar? Eso ha creado en el hombre una mente dividida. El hombre se va desintegrando, todos sus fragmentos están continuamente luchando unos contra otros. Esta es la raíz y la causa del sufrimiento humano y se ha convertido casi en una forma normal de ser, porque la gente lo ha estado sufriendo durante miles de años. Han dado por sentado que esto es lo que nos toca, que esta es nuestra suerte, nuestro destino, y que nada puede hacerse para remediarlo. La realidad es que no es nuestra suerte, ni nuestro destino. Es nuestra estupidez, es nuestra falta de inteligencia por haber estado escuchando a los sacerdotes y creyendo en sus ficciones. Por supuesto que estas ficciones son muy provechosas para los sacerdotes. Ellos no han dudado en fragmentar a la humanidad, porque sus ficciones sirven a sus intereses a la perfección. Un hombre saludable y entero, un hombre que no está dividido en fragmentos, no puede ser esclavizado por los sacerdotes. Solo un hombre que sufre necesita rezar, con la esperanza de que quizás Dios pueda ayudarlo. Para que Dios exista, el hombre tiene que sufrir. Para que Dios sea más y más una realidad, el hombre tiene que volverse cada vez más esquizofrénico. Mientras más sufre el hombre, más fácilmente puede ser convencido de que ha de rezar, de que ha de cumplir con los rituales religiosos, porque quiere liberarse del dolor. Puede ser convencido de que se necesitan salvadores, mensajeros de Dios, profetas. Pero un hombre que vive feliz, que vive con alegría, no necesita ningún Dios. Un hombre que vive la vida no necesita ninguna oración. Para que los sacerdotes conserven su profesión, es absolutamente necesaria la mente enferma del hombre. Es muy difícil encontrar un hombre que esté integrado. Todos son solo fragmentos. Uno es espiritual, niega su cuerpo. Otro es materialista, niega su alma. El espiritual no solo niega su cuerpo, sino que también niega la mente. Todas las teologías son extremadamente celosas y monopolizadoras. En América, al final del último siglo, hubo un gran movimiento religioso llamado ciencia cristiana. Creían solo en el alma. Todo lo demás era solo ilusión, solo pensamiento, no era real. Tenían sus propias iglesias donde solían encontrarse para discutir sus grandes filosofías. Hay gente que está negando hasta la existencia misma del cuerpo, hay gente que está negando la existencia de la mente y también hay gente que está negando la existencia del alma. Dicen que solo el cuerpo es real, que todo lo demás es ficción. Toda esta gente, espiritualistas y materialistas, está de acuerdo en un punto: en no dejar que el hombre sea natural, una unidad orgánica. Tienen que eliminar algo. Pero aquello que eliminas sigue ligado a ti, es parte de ti. Puedes, por repetición constante, repitiéndolo durante siglos, obligarte a creer algo. Pero si tu creencia no está de acuerdo con tu naturaleza, el resultado será el sufrimiento. Toda la humanidad está sufriendo, y lo más asombroso es que el sufrimiento de la humanidad tiene su origen en esas ideas religiosas que no permiten al hombre crecer de forma natural, vivir de forma natural, amar de forma natural. Y después, cuando llega el sufrimiento, dicen: ¿ves? ¿No te dijimos que la tierra no es más que un valle de lágrimas?
Es una estrategia muy astuta. Primero creas el sufrimiento y después lo usas como argumento para apoyar la idea de que has nacido en pecado y que estás en la tierra y no en el cielo por castigo. Debido a que Adán y Eva desobedecieron a Dios, estás sufriendo. Es una lógica extraña. Aun cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no fue un pecado tan grande. Solo comieron de una manzana y ni siquiera sabemos si Adán y Eva existieron alguna vez. Y tú, miles de años después, sufres porque arrastras su herencia. Perteneces al mismo linaje y tus progenitores fueron pecadores, de ahí que tú también seas pecador. Y los sufrimientos de la vida lo prueban, si no, ¿por qué existe tanto sufrimiento? Las religiones han sido muy astutas y los sacerdotes muy inhumanos. Han dividido al hombre en contra de sí mismo. Al luchar contra él mismo, sufre. Es muy difícil encontrar un hombre total. El hombre total es el superhombre, el hombre total recibirá todas las bendiciones que este hermoso planeta puede volcar sobre él. Pero solo el hombre total puede recibirlas. Este hombre puede ser feliz, ¿por qué? Porque el hombre total vive totalmente, vive intensamente. A cada momento exprime el jugo de la vida. Su vida es una danza, su vida es una celebración. Y de pronto, cuando tu vida es una celebración, ves que no es un castigo. Entonces descubres las mentiras de los sacerdotes y en ese instante dejas de buscar otro paraíso porque ya lo tienes aquí y ahora. No tienes que aplazarlo para un futuro lejano, después de la muerte. Lo que llamamos humanidad es un campo de exterminio. Todo el mundo ha sido destruido de un modo u otro, a todo el mundo se le ha impedido crecer. A todos les falta algo que es absolutamente necesario y a lo que tenían derecho por nacimiento. Los que condenan, y todos los sacerdotes condenan, no pueden ver a nadie feliz, a nadie gozoso. Inmediatamente se vuelcan contra él y empiezan a condenar su alegría, a condenar su placer. Han desarrollado grandes argumentos para poder destruir el placer de la gente. Su principal argumento es: la vida es muy corta, y el placer es muy efímero, cambia continuamente. Esto no ha de engañarte, porque si te engañas, te perderás la eterna dicha del paraíso. Naturalmente no querrás jugártela. Solo por el pequeño placer de disfrutar de tu té por la mañana, no querrás destruir tu eterna dicha en el cielo. Esta vida consiste de pequeños goces, y si todos esos goces se agrupan, tu vida se convierte, por sí misma, en un goce. Uno no necesita grandes goces. Su paraíso y su dicha eterna son solo poesía, porque nadie nunca los vio, nadie ha ido nunca allí y ha vuelto diciendo: sí, yo lo he visto. En nombre de dioses ficticios y en nombre de placeres ficticios, se ha destruido lo que es real. Solo existe la esperanza de que un día el hombre comprenda. ¿Por cuánto tiempo podrá permanecer en las prisiones creadas por los sacerdotes? Las pueden llamar iglesias, templos o mezquitas, no importa cómo llamen a sus prisiones. Es penoso ver a los seres humanos marcados como ganado. Uno es hindú, otro musulmán, otro cristiano. Aunque recorras el mundo entero, te será muy difícil encontrar un solo ser humano que no haya sido etiquetado, o que todavía no forme parte de la masa, o que todavía no forme parte de la multitud, que sea él mismo, que sea su propia totalidad y que esté viviendo sin miedo, de acuerdo a su naturaleza. Excepto la naturaleza no hay otra religión. Y no te hace falta aprender lo que es natural. Cuando tienes sed sabes que necesitas agua, cuando tienes hambre sabes que necesitas alimento. Tu naturaleza te guía continuamente. Excepto la naturaleza no existe otra guía. Todas las otras guías te despistan, te llevan lejos del flujo natural y una vez que estás fuera de tu curso natural, el sufrimiento comienza. Y tu sufrimiento es su alegría, porque solo el que sufre va a las iglesias, solo el desgraciado va a los templos. Cuando te sientes feliz y gozoso, joven y sano, ¿qué puede importarte la iglesia? La vida es tan rica, la vida es tan alegre, que ¿quién va a querer entrar en esos cementerios donde la tristeza se traduce en seriedad, donde se supone que una cara larga es religiosa, donde estallar de risa te valga ser condenado por loco, donde no se permite danzar, donde el amor está prohibido, donde debes sentarte a escuchar palabras sin vida, tan antiguas y polvorientas que no te tocan el corazón ni conmueven tu ser? Pero estas iglesias, estos templos y mezquitas, han dominado al hombre. Esto no puede continuar eternamente. Algún día la inteligencia del hombre se revelará. La rebelión es la única esperanza. El hombre destruirá algún día todas estas pretendidas casas de Dios, porque este planeta, este cielo lleno de estrellas, es el único templo que existe. Todos los demás templos han sido hechos por el hombre. Y esta vida que ves en los árboles, en los animales y en los hombres, es el único Dios vivo. Los dioses que están sentados en los templos han sido manufacturados por el hombre. Es muy extraño que estas religiones continúen afirmando que Dios creó el mundo, cuando sus dioses fueron creados por el hombre. Dicen Dios creó al hombre como a sí mismo, creó al hombre a su propia imagen. La verdad es justamente lo contrario, el hombre creó a Dios a su propia imagen. Por esto un dios chino parecerá diferente de un dios hindú, un dios africano parecerá diferente de un dios europeo, porque la gente está creando dioses según su propia imagen. Y la estupidez alcanza su máximo, tú creas esas imágenes, y después te arrodillas ante ellas. Puedes imaginar una idiotez mayor, y entonces comienzas a rezar. Es posible perdonárselo a los niños. Ellos aman sus juguetes, aman sus ositos de peluche. Pero ¿y tú? Tú no has crecido aún, todavía amas tus ositos de peluche. Los tuyos están en tus iglesias, en tus sinagogas, pero son ositos. Cumplen la misma función. El niño se siente solo sin su osito. Hace unos días estuvo aquí un niño, su madre es Sanyasim, Amrito, de Grecia. Cuando yo estuve en Grecia se hizo muy amigo mío. Me trajo un osito de peluche. Había dicho a su madre: no me iré de la India sin haberle dado antes el osito a oso, porque vive solo, necesita alguna compañía. ¿Qué son tus dioses? Consuelos, porque sientes que aún estando en la multitud, estás solo. Necesitas un osito en el cielo, un osito de peluche eterno que te acompañe siempre. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Lo puede todo. Es solo un consuelo. La gente que cree en Dios no se ha permitido a sí misma ser adulta, ha permanecido psicológicamente retardada. De lo contrario no habría tenido ninguna necesidad de Dios. La vida se basta a sí misma y es tan hermosa, tan llena de canciones y de flores y de pájaros volando. Es la libertad absoluta de crecer y ser tú mismo.
No te da unos 10 mandamientos, te acepta tal como eres, no le da demasiada importancia a cómo debieras ser, su amor y respeto hacia todo lo viviente es incondicional. ¿Por qué necesitas tus dioses? Porque eres desgraciado. La estrategia es esa, no dejar que la gente sea feliz. De otro modo la religión desaparecería. En una de sus grandes intuiciones, Bertrand Russell dijo: si todo el mundo fuera feliz, puedo garantizar que no habría más religiones. Y este dicho encierra una gran verdad. Las religiones quieren que la gente siga siendo pobre, que siga estando enferma, que sea desgraciada, que viva en permanente ansiedad. Entonces, naturalmente, se vuelven débiles y necesitan ayuda. Los sacerdotes están listos para brindar ese apoyo, están listos para informar a Dios de que este hombre necesita su compasión. Aunque ninguna oración parece haber sido oída jamás. Pero los sacerdotes son muy astutos. Dicen: tus oraciones no son escuchadas porque eres indigno. No lo mereces. Eres un pecador. Estás pecando contra la religión. Y es casi imposible vivir sin cometer algún pecado. Le han hecho la vida imposible al hombre de modo que todos nos sentimos indignos. Y naturalmente, si eres indigno, tienes deseos, tienes anhelos, estás condenado. Tienes una biología, has nacido de la biología, cada una de tus células no es más que energía sexual. Te gustaría amar a alguien, pero todas las religiones se oponen a amar y es seguro que irás al infierno. Pero tu biología te empuja a amar, así que amas a la gente, con miedo, con gran tristeza en el corazón, sabiendo que cometes un pecado. Naturalmente, no puedes disfrutar del amor y al no poder disfrutarlo, más lo necesitas, y cuanto más lo necesitas, más pecador te vuelves. Así, sin siquiera mirar su biografía, puedes decirle a cualquiera que es indigno y que por eso no han sido escuchadas sus plegarias. En realidad no hay nadie que las escuche. El hecho es que no hay nadie que las conteste. De hecho, el hombre que reza está psicológicamente estancado en algún lugar. Después de la Segunda Guerra Mundial, querían determinar cuál era el promedio de la edad mental de los soldados, porque para entonces los psicólogos se habían vuelto eficientes en medir la inteligencia. Se quedaron asombrados. Nunca pensaron que este pudiera ser el resultado. El promedio de su edad mental era de 13 años. Y esos soldados no eran menos inteligentes que cualquier otra persona. Parece que el cuerpo sigue creciendo, envejeciendo, y que la mente se detiene a la edad de 13 o 14 años. Por lo tanto puedes tener 80 años, pero cuando te arrodillas frente a un dios solo eres un niño de 13. Aunque te arrodilles con tu cuerpo, también lo haces con tu psicología. Las religiones han causado mucho daño. Nadie se ha molestado en averiguar por qué la edad mental se detiene a los 13 o 14 años. Es muy simple, esa es la época en que las chicas y los chicos maduran sexualmente, y en el momento en que se vuelven sexualmente maduros, la biología deja de necesitar la inteligencia. A menos que tú mismo te esfuerces, tu edad mental seguirá correspondiendo a los 13 o 14 años. La biología ha llegado a su plenitud. Eres sexualmente maduro. Esta inteligencia es suficiente para engendrar hijos. Si quieres ser más inteligente, tendrás que hacer un esfuerzo, tendrás que meditar, tendrás que aguzar tu inteligencia. Pero todas las religiones prefieren que no seas inteligente porque lo que enseñan es a creer. Un creyente no necesita tener inteligencia alguna. A no ser que aprendas a dudar, tu inteligencia no crecerá, porque duda significa búsqueda. Y creer implica que no es necesario cuestionar ni buscar nada. Por culpa de los sistemas de creencias que le han sido impuestos al hombre, su edad mental ha permanecido estancada en los 14. Y estos adolescentes son los cristianos, los hindúes, los musulmanes, etc. Si su inteligencia se desarrolla, comenzarán a ver que lo que ellos creían religiones no son más que supersticiones. Si su inteligencia sigue creciendo, empezarán a dudar de Dios, del cielo, del infierno. Luego empezarán a dudar de los sacerdotes y de su religiosidad. Empezarán a cuestionarlo todo. Y las religiones no tienen las respuestas. Te he dicho hace poco que el jainismo cree que el no utilizar el sentido del gusto es uno de los fundamentos de su religión. Le pregunté a un monje jaino si el no disfrutar del sabor es uno de los fundamentos de tu religión, porque la naturaleza ha dotado al hombre de papilas gustativas. La naturaleza nunca da cosas innecesariamente. El monje budista tiene que caminar mirando solo a 1,5 metros de distancia por delante de sí mismo. No debe mirar más allá de esa distancia. No puede mantener la cabeza alzada porque podría ver a alguna mujer hermosa. Ese es el problema. Mirando solo hasta 1,5 metros de distancia, a lo sumo puede ver los pies de una mujer, no su cara. Pero si el amor entre un hombre y una mujer es algo malo, ¿por qué te ha de dar la naturaleza ese anhelo? Cualquier persona inteligente se lo preguntará. Ni el mismo Buda hubiese nacido. Afortunadamente el padre de Buda no era un monje budista, si no, nos hubiésemos perdido de todos esos grandes hombres. La naturaleza quiere reproducirse, nueva vida, nuevas formas, mejor vida, mejores formas. La naturaleza es un continuo proceso de evolución. Pero las religiones se oponen, porque cuanto más evolucionada es una persona, menos posibilidades hay de que sea víctima de alguna estupidez religiosa. Si la inteligencia crece, los templos se quedarán vacíos, pero la vida se volverá inmensamente hermosa. La única forma de salir es entrar. La enfermedad del mundo actual, su desgracia y su tensión creciente, son el resultado de todas las estúpidas ideas que han dominado a la humanidad en el pasado. Todas las religiones son responsables. Lo que han hecho, sin saberlo o a sabiendas, es la causa de la desgracia, del sufrimiento y la angustia de todos los seres humanos. Veamos, una a una, las causas fundamentales. La primera, todas las religiones han estado imponiendo la idea de que Dios creó el mundo y de que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Lo sabe todo, es todopoderoso y está en todas partes. Y esta es la idea que ha impedido al hombre hacer algo en esta vida para que sea mejor y más hermosa. Si alguien que lo sabe todo, que es todopoderoso y está en todas partes, se está ocupando, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué has de comprender? ¿Cuál puede ser tu contribución? Si Dios ha creado el mundo, tú no puedes mejorarlo. Cualquier cosa que hagas será más bien un perjuicio. No puedes mejorarlo, no puedes ser más sabio que Dios. Esta idea es una de las causas fundamentales de la angustia total por la que la humanidad está pasando y en la cual quizás perezca. Piensa, por favor.
Tal como lo veo, no hay Dios que esté creando el mundo, cuidándolo. No descargues esa responsabilidad sobre alguien que no existe. Somos nosotros los que estamos aquí y somos nosotros los responsables de aprovechar o desperdiciar esa oportunidad. Retira a Dios y pon al hombre en su lugar y el mundo será totalmente diferente. El sufrimiento es absolutamente indeseable. La angustia es nuestra estupidez. El hombre puede vivir una vida inmensamente rica, deliciosa, dichosa. Para ello el primer paso es que acepte su responsabilidad. Todas las religiones han enseñado a eludir la responsabilidad, déjalo en manos de Dios. Y no hay Dios. No haces nada porque piensas que Dios lo hará todo y no hay ningún Dios que haga nada. Entonces, ¿qué esperas? Lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que pasará, es el resultado natural de alimentar la idea de un creador. Si se le dijera al hombre esta es tu existencia, eres tú el responsable, seas quien seas, hagas lo que hagas y pase lo que pase a tu alrededor. Madura. No sigas siendo infantil. Pero este Dios impide tu madurez. Su existencia misma depende de tu falta de madurez, de tu infantilismo. Cuanto más estúpido y crédulo seas, más grande será el Dios. Cuanto más inteligente, menor es el Dios. Si tú eres realmente inteligente, Dios no existe. Entonces ahí está la existencia, ahí estás tú, crea. Pero el creador no te permite ser creativo. Todo mi énfasis estriba en que te conviertas en el creador. Libera tu energía creativa. Esto solo es posible si este Dios, que no es más que un Godot, es abolido completamente, es eliminado por completo de tu visión de la vida. Sí, al principio te sentirás vacío, porque este espacio que Dios ha estado llenando en ti. Durante millones de años, el santuario sagrado en tu corazón ha estado ocupado con la idea de Dios. De repente ahora, al arrojarlo fuera, te sentirás asustado, vacío, perdido. Pero es bueno estar vacío. Es bueno temer. Está bien estar perdido. Porque la realidad es esta, y lo anterior era solo una ficción. Las ficciones no ayudan. Te consuelan un poco, pero el consuelo no es algo bueno. Transformación y no consuelo. Lo que hace falta es tratar todas las enfermedades que has estado padeciendo. No es consuelo lo que te hace falta. Lo primero es descarta a Dios. No esperes a ningún Godot. No hay ninguno ni nunca lo hubo. Friedrich Nietzsche dijo. Y estoy en desacuerdo con él, pero no de la forma en que otros están en desacuerdo. Mi desacuerdo es diferente del de los demás. Nietzsche dice Dios ha muerto. Por supuesto que los cristianos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, discrepan de ello. Todos han estado contra Nietzsche. También yo. Pero mi razón por la que discrepo es que Dios no está muerto porque nunca ha estado vivo. Decir ha muerto implica aceptar que estuvo vivo, que estaba y no está. No, nunca estuvo en ningún lado. El hombre siempre vivió en una fábula. Y esta situación, este sufrimiento, esta tensión cada vez mayor. La tensión es tal que en los países más desarrollados, la segunda causa de muerte hoy no es por enfermedad, sino por suicidio. Uno se siente muy tenso, día tras día y al parecer sin ninguna salida. Y la angustia sigue creciendo. Y ni siquiera es posible ver la razón por la que se sufre. Porque este sufrimiento, ¿qué hemos hecho? La vida misma parece no tener valor. Llega un punto en la vida de todo hombre inteligente, en el que se da cuenta de que todo es inútil y sin sentido. Entonces, ¿para qué seguir arrastrándose? ¿Por qué no terminar? ¿Por qué no liberarte de todo esto? No te ha aportado nada, excepto penas, y no puede darte otra cosa. Sí, hay un opio en algún sitio, la esperanza de que quizás mañana las cosas sean diferentes. Si no hoy, quizá mañana podrás capturar algún momento de dicha. Y aún así parece valer la pena una larga caravana de penas y de tanto en tanto un instante para sonreír, para reír. Y apenas has sonreído y ya se fue. Tal vez, ese momento no sea más que imaginario. Para seguir funcionando empiezas a soñar con cosas que no existen, con cosas que quisieras que estuvieran allí. Esta es en realidad la función de los sueños. Posiblemente el 99% de la gente, o incluso más, necesita soñar. 6 horas de soñar cada noche. ¿Y piensas que esto es todo? ¿Acaso no sueñas también durante el día? En cualquier momento cierra los ojos y encontrarás que el sueño está ahí, transcurriendo. El sueño está siempre ahí. Mientras me estás escuchando, el sueño está ahí. Caminas por la calle y el sueño se mueve contigo. Por supuesto, cuando estás despierto, tu atención está dividida. Debes prestar atención al mundo exterior o la gente dirá que estás volado. No estás volado, sino metido en ti. Tu atención no se dirige hacia lo exterior. Estás nublado por los sueños y te has olvidado del mundo objetivo. 6 horas por la noche y ¿cuántas durante el día? Nadie las ha calculado, pero me parece que no tienes ni siquiera 2 horas durante el día, libres de sueños, como si las tienes mientras duermes. Y no creo que estés 2 horas diarias sin sueños, despierto realmente, porque si las tuvieras, ellas serían tu meditación, y te revelarían secretos de inmenso valor. Pero la humanidad ordinaria, el hombre de la calle, necesita soñar. ¿Por qué? Porque en realidad la vida es muy poco satisfactoria, muy fea, apestosamente fea. Estos sueños la sustituyen. Son hermosos. Traen perfume a tu vida. Esperanza, ficción te ayudan a permanecer cuerdo. La realidad te volvería loco. Y para mí, Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, el Papa, el infalible Papa. Por supuesto que tiene que ser infalible, representa al Mesías, al único Hijo de Dios, ¿cómo podría ser falible? Y todas las religiones tienen cosas similares. Necesitas esos personajes. Son ficciones creadas por tus sufrimientos. Gente astuta utiliza tu sufrimiento para explotarte y disfrutar del poder. También los políticos necesitan esos personajes. Incluso un político loco como Adolfo Hitler necesita las bendiciones de Dios. Y si Dios no existe, ¿quién va a bendecir a Adolfo Hitler? El ministro cristiano de mayor rango en Alemania lo bendijo. Ahora observa el milagro. Adolfo Hitler bendecido por el ministro de Dios, tú vencerás. Churchill es bendecido en Inglaterra por un ministro del mismo Dios, tú vencerás. Benito Mussolini es bendecido por el propio Papa, tú serás el vencedor. Y nadie ve la contradicción, un Dios, un Papa infalible. Y ese cura alemán depende del Papa.
Pero el Papa tiene que bendecir a Mussolini, de lo contrario Mussolini lo expulsaría y pondría a cualquier otro como Papa, a cualquier otro que estuviera dispuesto a bendecirle. N del T, juego de palabras en el original en inglés, entre spaced out igual estar volado, lit. Abierto hacia afuera y spaced in igual sin traducción. En castellano, lit. Abierto hacia adentro. Benito Mussolini no es un fascista mientras está en el poder. Hasta el Papa lo declara el hombre más sabio, más democrático, más humano, Mussolini. Y el mismo Papa, una vez derrotado Mussolini, le declarará fascista. Y esta es la gente infalible. Ahora hay allí otro político que tiene que ser bendecido y que está en contra de Benito Mussolini. También será bendecido. Puedes ver esa conspiración entre curas y políticos. Las masas son engañadas. El sacerdote sanciona en nombre de Dios, certifica que este es el hombre adecuado para ser presidente, o vicepresidente, primer ministro. Por supuesto que el político le necesita, pues las masas escuchan a los sacerdotes, y se supone que el sacerdote es imparcial, que nada tiene que ver con la política, que está por encima de ella. Y no es así. El sacerdote está en manos del político. Lo que te estoy diciendo es que sacerdotes y políticos han estado conspirando siempre, trabajando juntos, de la mano. Uno tiene el poder político, el otro el religioso. El político protege al sacerdote, el religioso bendice al político. Y las masas son explotadas, exprimidas. Ambos le chupan la sangre. Eliminando a Dios, eliminarás a los políticos, a los sacerdotes y a la política. Eliminarás la conspiración entre curas y políticos. Y al eliminar estos dos, el 50% de tu sufrimiento desaparecerá. Y la idea de Dios te hace soñar en una vida mejor, después de la muerte, tal vez en el paraíso o en otra encarnación. Así pues, no hay de qué preocuparse. Esta vida es poca cosa. ¿Qué importa? Comparados con millones y millones de años luz, que representan 70 años, nada, no cuentan. Por eso las religiones han estado diciendo a la gente 70 años no son nada. El sufrimiento pasará y si permites que pase sin luchar contra él, la próxima vida, la vida más allá de la muerte, será una gran recompensa para ti. Esta es la gente que ha impedido que cambies la situación en que te encuentras en la tierra. Ha impedido la transformación del hombre, porque todo el sufrimiento que ves por todas partes está arraigado en el hombre, y si el hombre permanece igual, esta tensión irá en aumento, su angustia seguirá creciendo. Existen enormes posibilidades de que a finales de siglo la humanidad entera se suicide, de que empiece una guerra global. Y no es muy difícil imaginarse en esa posibilidad, porque la gente que está en el poder, los que tienen las armas nucleares, es gente de muy baja ralea. Aparentemente, para ser un político de éxito hay que ser absolutamente estúpido, fanático, mentiroso, has de estar prometiendo continuamente, sabiendo perfectamente que las promesas jamás se cumplirán, estafando, empleando bonitas palabras y ocultando sucias realidades. Ahora todas las naciones poderosas se han pertrechado con armas nucleares, al punto que si quisiéramos podríamos destruir ahora mismo hasta 700 planetas como la Tierra. La magnitud del poder del que disponemos es tal, que se podría destruir a cada persona 700 veces. Aunque no es necesario, con una vez basta. Pero, sin embargo, los políticos no quieren correr ningún riesgo. Sus caras son solo máscaras. Dicen una cosa y hacen otra. Y el poder está en manos de esta clase de gente. Cualquier chiflado puede apretar un botón y terminar con la humanidad entera, con toda manifestación de vida sobre la Tierra. Es posible que en lo profundo, la humanidad misma quiera dejar de vivir sobre la Tierra. Tal vez individualmente no se tenga el valor suficiente para suicidarse, pero como multitud lo tienen. Recuerda, los individuos nunca han cometido grandes crímenes. Son siempre las masas quienes los cometen, ya que en medio de la multitud, el individuo siente que no es responsable de lo que está pasando. Él piensa hago lo que hace la gente. Cuando actúas como individuo lo piensas 3 veces antes de actuar. ¿Qué vas a hacer? ¿Está bien esto? ¿Te lo permite tu conciencia? Pero no es así cuando hay una multitud. Puedes desaparecer en la muchedumbre. Nadie sabrá que has formado parte de ella. Hasta un país como Alemania, que puede considerarse uno de los países más inteligentes, cultos y sofisticados, te ha proporcionado grandes poetas, pintores, científicos, filósofos. En todos los ámbitos la contribución alemana es muy elevada. Pero lo que nos deja atónitos es que el país de Hegel, de Feuerbach, de Kant, de Marx, de Freud, de Einstein, cayera bajo el poder de Adolfo Hitler, que no fue más que un loco. ¿Qué pasó? Incluso un hombre como Martin Heidegger, el filósofo más notable de aquel entonces, apoyaba a Hitler. Es sorprendente tan solo pensarlo. Siempre aprecié a ese hombre de incomparable inteligencia. Otros filósofos están muy por debajo: Sartre, Jaspers, Marcel. Están por detrás, muy detrás. Nadie se aproxima a su nivel, incluso entenderle es difícil. Pero apoyó a Hitler y cuando Alemania perdió la guerra y Hitler se suicidó, en ese momento despertó de su sueño. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho a este hombre fue simplemente un loco, y yo estuve de su parte. Por esto digo, incluso con los ojos completamente abiertos puedes estar soñando. Soñaba y estuvo proyectando su sueño en Adolfo Hitler, porque vio que este hombre tenía poder, podía impresionar a las masas, cosa que Heidegger no podía hacer. No sabía ni pronunciar una sencilla conferencia, la gente se iba. La forma en que hablaba, las cosas sobre las que hablaba, las complicaciones que introducía. ¿Quién iba a escucharle? No tenía poder sobre las masas y vio a Hitler fascinando las masas, dejándolas casi en estado de hipnosis. De esta forma proyectó que este hombre podría convertir en realidad sus sueños de cómo debería ser el mundo. Pero fue un tonto. No entendió que este hombre tenía sus propias dementes ideas sobre lo que iba a hacer con el mundo. No iba a escuchar a ningún filósofo. Martin Heidegger era infinitamente superior. No podría haber tenido una conversación inteligible con él. Las religiones han suministrado al hombre ficciones para vivir. Ahora estas ficciones se han deshecho y el hombre ya no tiene nada para lo que vivir. De ahí la angustia. La angustia no es un simple estado de ansiedad. La ansiedad se centra siempre en torno a un problema. Si no tienes dinero, aparece la ansiedad. Si estás enfermo y no tienes medicinas, hay ansiedad. La ansiedad está relacionada con un problema específico. La angustia no se centra en torno a un problema.
Simplemente el hecho de existir parece inútil, estéril. Solo respirar parece un esfuerzo innecesario, porque mañana ¿qué te espera? También ayer pensabas que mañana pasaría algo. Y hoy es el mañana del ayer, el mañana que ha llegado como hoy. Y no ha pasado nada. Y esto ha estado ocurriendo durante años. Y sin embargo, sigues proyectando mañana. Llega un momento en que empiezas a darte cuenta de que no pasará nada. Y entonces surge la angustia. En esa angustia parece existir solo una idea: salir de este círculo de la vida de la manera que sea. Y de ahí, el suicidio, el aumento del índice de suicidios. Y de ahí el deseo inconsciente de la humanidad de que ocurra la tercera guerra mundial. No seré responsable de mi suicidio, la guerra mundial matará a todo el mundo y a mí también. Toda esta situación puede ser cambiada. Solo hay que cambiar las premisas del viejo hombre. Te has de desembarazar de Dios, del cielo y del infierno. Has de abandonar la idea de obtener futuras recompensas y de que algún Mesías vendrá a redimirte de tus sufrimientos. Deja ya de lado la idea de que otro es el responsable de tu desgracia, de tu sufrimiento. Abandona la idea de que alguien puede darle sentido a tu vida. Dios no existe y con él desaparecen también el Espíritu Santo y el Hijo. Dios es el punto crucial de toda esa fantasía. Al quitar la idea central, todo el castillo de naipes se desmorona. Basta con un pequeño soplo. Acepta que estás solo y que morirás solo, y acepta también el hecho de que vives solo, tal vez en la multitud, pero solo, tal vez con tu mujer, tu amiga, tu compañero. Ellos están solos en su soledad y tú estás solo en la tuya, y estas soledades no se tocan, nunca se tocan. Podrás vivir con alguien durante 20, 30 o 50 años, no importa cuántos. Seguiréis siendo desconocidos. Siempre, por siempre seréis desconocidos. Acepta el hecho de que somos desconocidos, de que no sé quién eres, de que no sabes quién soy. Ni yo mismo sé quién soy, ¿cómo puedes saberlo tú? Pero la gente asume que la mujer sabe quién es su marido, el marido asume que su mujer le conoce. Todos funcionan como si pudieran leer la mente de los demás, creyendo que tu compañero debería saber, antes de que se lo digas, cuáles son tus necesidades, tus problemas. Él debería conocerlos, ella debería conocerlos. Y deberían hacer algo. Pues bien, todo esto es una tontería. Nadie te conoce, ni siquiera tú, así que no esperes que nadie te conozca. Es imposible, por la propia naturaleza de las cosas. Somos desconocidos. Por casualidad nos hemos encontrado y estamos juntos, pero la soledad está ahí. No lo olvides, porque sobre esto debes trabajar. Solo de ahí nace tu redención, tu salvación. Pero estás actuando exactamente al revés. ¿Cómo puedes olvidar tu soledad? El compañero, la compañera, el cine, el partido de fútbol, perderse en la multitud, bailar en la discoteca, olvidarte de ti mismo, tomar alcohol, drogas. Hay que hacer algo de manera que esa soledad no llegue a tu conciencia. Sin embargo, ahí reside todo el secreto. Tienes que aceptar tu soledad, no puedes eludirla de ninguna manera. Y no es posible cambiar su naturaleza. Es tu realidad auténtica, eres tú. Y estás escapando de ti mismo. Entonces, habrá sufrimiento, habrá problemas. Y al resolver un problema, crearás 10 más, y así sucesivamente. Pronto lo único que habrá a tu alrededor serán problemas, y pronto te estarás ahogando en ellos. Y luego exclamas: ¿por qué estoy cada vez más tenso? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué hay tanto dolor? Como si alguien pudiera responder a esto. Y en realidad alguien puede tú. Te lo digo con autoridad, porque yo he encontrado la respuesta dentro de mí. La autoridad no se deriva de ningún Dios, de ningún Mesías, de ningún Veda, Corán o Biblia. No, esta autoridad se deriva de mi experiencia. Toda mi vida la he vivido en medio de millones de personas, pero ni por un minuto he olvidado que estoy solo. Y mi soledad es inalcanzable, nadie puede llegar a ella. Solo está disponible para mí, porque eso soy yo. Así que, en cuanto dejes de escapar de ti mismo, ahogándote en toda clase de drogas, relaciones, religiones, servicios a la humanidad. Muchos lo están haciendo, y no es más que una forma de escapar de sí mismos. Pero satisface sus egos, están sirviendo a la humanidad. Conozco a muchos de estos servidores, grandes servidores, y al hablar con ellos y llevarles al punto central y romper sus defensas, todos literalmente rompen a llorar diciendo: tal vez tengas razón, estamos huyendo. Pensamos en servir a esta pobre gente, pero ni siquiera hemos sido capaces de resolver nuestros propios problemas. A la gente eso les parece un mejor escape. De esta forma puedes dejar tus problemas a un lado. ¿Cómo puedes ser tan egoísta ocupándote de tus problemas cuando toda la humanidad está sufriendo? Todos están sufriendo, ayúdales. De esta manera puedes, con un bello gesto, dejar tus problemas a un lado. Incluso pensar en ellos es ser egoísta. Pero teniendo semejantes problemas, ¿a quién ayudarás y cómo? Solo descargarás tus problemas en aquellos a los que pretendes servir. La mujer los descarga en su marido, el marido en la mujer, los padres en los hijos en los padres, y todos descargan sus problemas en los demás, sin ver que el otro está tratando de hacer lo mismo. Deja de responsabilizar de tus problemas a otro. Tú debes resolver tus problemas. Todos hemos de hacerlo. Y los problemas no son tantos. Hay un solo problema que no has resuelto, uno que ha creado una cadena de problemas no resueltos. Y el problema es cómo entrar en tu soledad sin miedo. Una vez que has entrado sin miedo en tu soledad, la experiencia es tan hermosa y tan llena de gozo, que nada puede comparársele. No es en absoluto un problema, sino la solución de todos tus problemas. Pero tú lo has convertido en un problema porque has escuchado a los demás y los has seguido. Un ciego siguiendo a ciegos líderes y ciegos sacerdotes. Todos se mueven en círculos, cada uno creyendo que quien le precede es capaz de ver. Y lo mismo ocurre con el primero. Se aferra al abrigo o la camisa de algún otro, creyendo que este otro sabe dónde va. Y todo sigue moviéndose en círculos. Nadie va a ningún lado. Los seguidores siguen al líder. El líder sigue a sus seguidores. Debes detenerte y salir de este estúpido juego de líderes y seguidores. Basta con que seas tú mismo. Y recuerda que has nacido solo. La soledad es por consiguiente tu realidad y morirás solo. Esta es tu realidad. Y entre la vida y la muerte, entre estos dos puntos donde tú estás completamente solo, ¿cómo puede ser la vida algo diferente? A cada momento estás solo. Acéptalo con alegría.
Entra en ello tanto como te sea posible, tantas veces como puedas. Este es el templo de mi religión. No está hecho de rocas ni de mármol, sino de tu conciencia. Entra en él. Cuanto más profundamente entres, más se alejarán los problemas. En el momento que toques el centro de tu ser, habrás llegado a casa y desde este punto, sal y haz lo que se te ocurra. Será una ayuda, será un servicio, será un compartir. No estarás descargando nada sobre el otro. Por un lado, los curas te han suministrado el anhelo de otro mundo, el deseo del otro mundo, del mañana. Por el otro, el político te ofrece este mundo. Puedes ser presidente. Cualquiera en América puede ser presidente, todos los ciudadanos son iguales. ¡Qué tontería! Ni siquiera dos hombres son iguales y solo el más astuto será el presidente, no todos. Al menos no aquellos que podían haber ayudado a los demás. Solo los ambiciosos llegan en cualquier país al puesto político más alto. Y además es necesario ser completamente ambicioso para jugárselo todo en esto. No te ha de importar lo que hagas, solo has de mantener un único objetivo en la mente y hacer lo que sea necesario para alcanzarlo, esté bien o mal. Da igual. Si fracasas todo estará mal. Si tienes éxito todo estará bien. El éxito está bien, el fracaso, mal. Así es como los políticos nos han enseñado. Deshazte de todo lo que los políticos y curas han introducido en ti, y cuando lo hagas empezarás a vislumbrar tu puro ser. A esto lo llamo meditación. Una vez lo experimentas, te transforma para siempre.